Hola amigos, bienvenidos al canal de Arley Lozano. El día de hoy estaremos continuando con nuestra serie de videotutoriales acerca de las tecnologías disruptivas como el blockchain, Bitcoin, y hoy traemos qué es OpenBazaar, cómo se instala, cómo se usa y cómo podemos sacar provecho de esta nueva tecnología que ha nacido para cambiar el mundo del Internet. Primero, ¿qué es OpenBazaar? Es un proyecto de open source o código abierto como el Bitcoin que pretende crear una red de comercio P2P o peer-to-peer o persona a persona como lo era antes el intercambio de música. Esto es un proyecto descentralizado utilizando el Bitcoin como uno de sus métodos de pagos sin cargos adicionales ni restricciones de ningún tipo. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a la página principal de openbazaar.org. En esta página pues podemos encontrar ya lo que es un esquema de una tienda en OpenBazaar que se llama Urban Art, y pues es un mercado para todos, no hay comisiones, no hay restricciones, es un código abierto, ustedes lo pueden observar en el GitHub. Ahí pueden hacer colaboraciones, comentarios acerca del código, verlo, estudiarlo, hacer aportes si tienen un bugs o algo. Y bueno, le damos clic aquí en Download, ¿sí? Él automáticamente pues, nos detecta aquí que tenemos Windows. El programa pesa aproximadamente unas 84 megas. En una conexión normal pues tardaría de 45 a 1 hora en descargarlo, ¿ok? Entonces, una vez tengamos el programa descargado, pues le damos clic en ejecutar, lo ejecutamos y momento, y aquí nos aparecerá lo que es el menú principal de instalación. Son uno de 10 pasos. Seleccionar el lenguaje, pues le damos español, para las personas pues, que están viendo este programa, pues estamos en el idioma español. Siguiente, aquí le dice OpenBazaar es un mercado social que combina eBay con Twitter y BitTorrent al tiempo. Lo único que no tiene comisiones ni tiene restricciones. OpenBazaar es código abierto y pues puede notar una pequeña diferencia al usarlo. Entonces aquí vamos a poner el mercado local, digamos, nos vamos a loguear desde Colombia, le damos a seleccionar Colombia, seleccionamos el país, ya apareció en español. Aquí nos está preguntando por la moneda local. ¿Por qué nos pregunta por la moneda local? Contrario a lo que muchos piensan, en este OpenBazaar podemos recibir el Colombian peso, podemos recibir bolívares, podemos recibir colones de Costa Rica, pero la moneda principal debería ser el Bitcoin, ya que vamos a tener más visibilidad a nivel mundial y se nos van a facilitar los cobros y los pagos a través de la red si utilizamos Bitcoin. Aquí ponemos nuestra zona horaria para distinguir a qué hora tenemos abierta nuestra tienda. Vamos a utilizar el GTM-5 del Eastern Time, que es el equivalente a Bogotá, Lima y a Canadá y Estados Unidos. Y nuestro nombre, pues yo voy a ver aquí mi página web de Bacano Store. La descripción, pues, venta de artículos digitales y repuestos para suspensión de vehículos. ¿Ok? Mostrar contenido no apto para oficina NSW. Lo dejo así como está porque no sé qué es. Escojo mi tema. ¿Okay? A mí me gusta aquí la playita. Después voy a escoger la playita. El tema pues es el skin que le quieren poner. Hay 6 skins prediseñados, pero ustedes lo pueden editar ya cuando lo terminemos de instalar. Subir un avatar, pues yo tengo mi avatar aquí en
en el desktop, que se llama, aquí lo tengo para OpenBazaar, pues es mi avatar que siempre utilizo para todas las categorías. Lo puedo subir, bajar, bueno, ahí lo tengo en el tamaño que yo quiero. Lo voy a subir un poquitico y para que se vea la barba. Lo siguiente, aquí me recomienda seguir unas páginas. Yo personalmente pues las voy a seguir las tres. Son la página oficial de OpenBazaar, el programa, los temas oficiales de OpenBazaar, donde usted puede comprar los temas por una Bitcoin, y OV1, que es la compañía detrás de esta programación, que es como es código abierto, pues ellos tienen su código en GitHub, pero ellos fueron los que lo programaron. Entonces, OpenBazaar es una red de intercambio de bienes y servicios directamente entre las partes, utilizando Bitcoin sin ninguna organización central que controla la plataforma. Esto quiere decir que usted es responsable por sus propias actividades. Y la comunidad de desarrolladores de OpenBazaar ha trabajado duro en entregar una plataforma libre de comercio internacional, pero como todo software podría encontrar errores. Los desarrolladores no se hacen responsables por ninguna pérdida monetaria asociada a problemas con el software o a problemas de los usuarios. O sea, si el usuario es responsable aquí de todo, así como no hay nadie que interviene aquí en cobrar comisiones y todo eso, pues somos responsables de lo que estamos haciendo, y pues como adultos responsables estamos de acuerdo. Ok, entonces ahí nos da la bienvenida. Esta es mi página actual, ¿sí me entiende? Aquí estamos en la página principal de OpenBazaar. Vamos a maximizar con el verdecito aquí, maximizamos nuestra página para que la podamos ver. Aquí está mi avatar, sí, que está el menú, está un sitio web provisto. Entonces aquí yo puedo editar todo lo que es de mi página, ¿sí? Yo le clic allá, yo le puedo dar el apodo. Yo soy en @bacano, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando la gente busque @bacano en OpenBazaar, pues aparezca yo ahí. Yo tengo aquí, esto es una cuenta de OneName, OneName.com es un proyecto también open source que busca que usted registre su nickname a través de la red. O sea, si usted es como yo, que utiliza un nickname como Bacano o cualquier apodo que usted lo haga parte de suyo, que usted quiera que sea, que siempre que el nombre de ese nickname se referencia a usted, bueno, en OneName.com lo puede hacer. Aquí está la descripción de mi tienda, una descripción, contenido de adultos no. El sitio web, pues yo voy a colocar aquí mi sitio web, arleilosano.com. Mi email es info@arleilosano.com, y ahí donde me pueden encontrar. Mi Facebook es Arley Lozano. El Twitter es @lozanoarley para los que me quieren seguir. El Instagram es Arley Lozano. Y Snapchat no tengo porque me parece muy bobo. Acerca de esto, soy un emprendedor de nuevas tecnologías y amante del Bitcoin. ¿Ok? Aquí pues en los temas están los temas estándar. Yo puedo seleccionar una nueva imagen de portada. Pues por ejemplo, podemos, a ver, yo tengo aquí en mis publicaciones, no sé, a ver, mis publicaciones. Vamos a ver por aquí, pictures, ok. Publicaciones, aquí. Yo puedo poner aquí digamos este logo que yo tengo aquí, ok, bajarlo, subirlo, vamos a ponerlo por aquí, ok, color primario, y guardamos los cambios. Vamos a hacerle que cambiemos la imagen de portada. Guardar los cambios, control S, listo. Ok, aquí entonces, es las páginas general, es el idioma, lo que ya hemos, la página que estábamos editando, y ahora vamos a prender la tienda, ¿sí? Entonces para encender la tienda, yo lo voy a dar aquí, encender la tienda, ok, encendemos la tienda para que sea ya de acceso público. Las direcciones, pues yo puedo tener direcciones aquí para cuando yo voy a comprar. Voy a poner mi nombre, mi dirección, la ciudad donde cuando yo compré
un producto, me lo envíen ahí. Vamos aquí a ir a mi página. Si ven que ya tengo aquí cómo quedó mi página con mi logo temporal, y ahora voy a crear mi tienda con mis productos. Entonces voy a enseñarles, allá aquí aparece todo lo que ingresé, mi correo, todo. Entonces yo voy a crear mi tienda donde están mis productos, y mi tienda se va a llamar Bacano Store, como me llama Mercado Libre. Las etiquetas les voy a poner productos digitales, coma, auto, partes, coma, contenido para adultos, no. Damos siguiente. Me preguntan que si hay un moderador. ¿Esto para qué? Esto es para cuando yo quiero que una tercera persona esté actuando como un moderador, como juez. Por ejemplo, si yo hago un envío de un producto físico, el moderador el usuario va a decir no, que no me llegó el producto. El moderador pues va a estar en la mitad pidiendo las pruebas de que sí se le envió, pidiendo las pruebas de los pagos. Esto ya cuando es un poco ya más avanzado. Usted puede, por ejemplo, yo puedo ser su moderador, ya que soy un usuario que conozco. Ustedes me pueden pedir a mí en el usuario Bacano que sea moderador. Yo puedo moderar por estos momentos gratis, como quieran. Aquí hay gente cobrando el 1% hasta el 5% por moderar. Pero bueno, aquí estamos. Le damos finalizado porque yo no quiero ningún moderador. Y ya ya está creada mi tienda. Aquí vemos que hay un criptograma. Esto, como es basado en la tecnología blockchain, pues todo es con criptografía. Esa va a ser la dirección de mi tienda. Y yo voy a crear mi primer producto para vender. Ok, mi primer producto para vender. Voy a colocar aquí bujes de tijera 4K. Y esos son los nuevos que estoy vendiendo. El artículo físico, ¿sí? El precio en bitcoins. Ok, aquí llegamos a hacer una pausa aquí. Vamos a ver aquí el precio en bitcoins. Le voy a enseñar a calcular el precio en bitcoin de cualquier cosa. Entramos a una página que se llama xe.com. Entonces, por ejemplo, las personas dicen, no, pero es que yo utilizo pesos, yo no sé cuánto cobrar por mis productos. Entonces mi producto vale 75,000 pesos. Entonces yo le digo, vale 75,000 COP o Colombian pesos, ¿sí? Y yo quiero que me los transforme en este momento a cuánto sería el equivalente a Bitcoin, ¿sí? Entonces yo le digo Bitcoins, que es XBT, ¿sí? Y él me transforma exactamente cuántos son esos 75,000 pesos en este momento, ¿sí? Entonces él me dice, hey, son 0,055 Bitcoin. Yo copio esto que está aquí y lo llevo aquí para poner mi precio en Bitcoin, ¿sí? Entonces yo le pongo 0,05. 0,05 Bitcoin. El producto es un producto nuevo, es para adultos, no. El SKU, entonces yo le digo, es el K 2016 08 de mayo. Sí, es un código que yo tengo, descripción. Entonces yo le digo kit de bujes de tijera para el 4K, todos los modelos. ¿Ok? El envío, pues, el tiempo de procesamiento puede ser el tiempo que usted dura en enviar el producto. Yo lo puedo enviar en 3 días. Realizamos envíos a nivel mundial. ¿Es gratuito? No. El precio en aproximadamente, ustedes ya lo averiguan, pues yo le voy a poner un precio de 0,04 Bitcoin el envío, el nacional, y el precio de 0,09 Bitcoin el envío internacional, ¿sí? El envío nacional es de 3 a 5 días hábiles, y el envío internacional es de 12 a 28 días hábiles. Pues eso ya
hábiles. Ya yo lo he derivado anteriormente, pues yo lo sé. Los términos y condiciones son, la garantía es por defecto de fábrica, se hacen solo cambios por producto y 2 meses de garantía. Ok, sigo aquí, políticas de devoluciones, no hay devolución para envíos internacionales y los nacionales siempre y cuando sea problemas de fábrica. Ok, vamos arriba. Las fotos, él me pide seleccionar fotos, entonces yo aquí pues tengo una foto ya que posteriormente las he editado con mi logo. Yo puedo seleccionar otra foto más, aquí tengo otra que voy a poner. Puedo poner varias fotos, no hay problema por eso, puedo poner todas las fotos que quiera. La categoría, pues puedo ingresar a la categoría Auto Parts, ok. Y las etiquetas, pues vuelvo y le coloco for todas las categorías que yo quiera que aparezca mi producto. ¿Sí? El vencimiento, pues es un vencimiento opcional. Si su producto tiene fecha de vencimiento, si lo que está vendiendo es comida, si se vence, etcétera, pues lo puede colocar aquí. Okay, mientras estamos aquí, pues yo voy a guardar los cambios y ya tengo mi primer producto publicado en lo que es el Open Bazaar. Aquí estábamos en línea. Mientras yo tenga el software conectado a internet y abierto, ya el sistema aquí me está diciendo que yo estoy en línea. ¿Sí? Aquí me está diciendo, esto es un bot que le dice a usted, su tienda está en línea ahora disponible, la puede ir a ver en el BazarBabe.org. Entonces usted va al BazarBabe y, un momento, mientras lo abro, y lo vamos a ver aquí. Este soy yo, ya tengo mi tienda a nivel mundial. Aquí está Bacano Store, venta de artículos digitales, repuesto para la conversión de vehículos. Trata toda la información que he colocado y las últimas cosas publicadas pues me van a aparecer ahí. Como lo acabé de publicar, pues va a tomar un poquito de tiempo que lo publique, ¿sí? que aparezca, pero el sistema en unos 15 minutos lo está apareciendo. Aquí en esta página, ¿qué podemos ver? Esto se llama bazarbay.org. Podemos ver lo que está sucediendo en este momento en el sistema completo, lo que están vendiendo, quién lo está vendiendo, a cómo lo está vendiendo. Y pues ya vemos, hay gente que está vendiendo aquí huevos, bitcoins. Hoy vamos a ver si tengo la suerte de ver a una de las noticias más intrigantes de tecnología hoy, que es una persona que está vendiendo en Open Bazaar hospedaje en Taiwán a unos muy buenos precios. Vamos a buscarlo aquí. A ver, vamos a tratar de buscarlo aquí. Taiwán. Esto fue el trading topping de hoy, ¿sí? Mire, por ejemplo, aquí podemos ver precios en dólares. Quédese un mes en la casa Bitcoin de Taiwán, ¿sí? Pues aquí el usuario subió las fotos, un poco desordenadas, pero bueno. Él está vendiendo espacio en su casa en Taiwán. Él está pidiendo por un mes que le den $165. Aquí muestra lo que le dan por $165, que es una camita con dos almohaditas. Pero bueno, esta es una buena opción. El límite de Open Bazaar es la mente de los usuarios, es lo que a usted se le ocurra publicar. Y bueno, aquí estamos en BazarBay, que es donde podemos ver qué es lo que está en línea. Aquí podemos ver todo lo que está en línea, o podemos buscar. Hay desde servicios digitales, hay también media hora de conversaciones. Por ahí vi que hay que hay oraciones, que hay charlas, que hay psicólogos
vendiendo. Aquí tenemos una persona que está vendiendo un tiempo de conversación japonesa. Entonces, pues aquí le damos, mire, queridos potenciales clientes, estoy ofreciendo 45 minutos de conversación japonés vía Skype con usted. Si usted practica japonés y lo quiere aprender algunas palabras nuevas, solo contácteme. Sí, aquí está el costo, 0.35 bitcoins. Volvemos y repetimos volvemos y repetimos la conversión, pero al revés, para las personas que quieran saber cuánto es eso, 0.035 bitcoins, colocamos al revés de lo que hicimos aquí, bitcoins aquí, ¿sí? Y directamente a Colombian pesos o al peso colombiano o a la moneda que usted que nos está viendo lo pueda manejar. Entonces la persona está diciendo, si me dan 47.000 pesos, pues yo les vendo 45 minutos de conversación en japonés para que aprendan. Aquí hay gente vendiendo Sildenafil y todas esas cosas para los que sufren de esa vaina. Juegos de PlayStation, minero, de Bitcoin, dominios. Ya aquí están vendiendo también los dominios en la nube para que ustedes mismos coloquen su tienda. Y pues volvemos aquí a OpenBazaar, el programa como tal, el software. Aquí ustedes ven un ojito donde ustedes le pueden dar descubrir, le dan entrar. Y aquí empiezan a decirle, por ejemplo, yo puedo decirle personalizar lo que me muestre, yo puedo personalizar que me muestre solo juegos, o le puedo dar clic aquí en random, ¿sí? Ahí me da una advertencia, le doy que me muestre lo random y comienzo ahí a ver todo lo que los usuarios están vendiendo, computadores Raspberry, bolsos, monedas, un sticker de Free Rocks, el creador de Free Roll, un disco duro, un Samsung micro CD con programación Raspberry. Y aquí, como pueden ver, pues el límite es la mente y lo legal. Aquí no se puede colocar nada ilegal como drogas. Hay tiendas de armas, sí, pero aplican solamente para Estados Unidos. Aquí hay, por ejemplo, un servidor VPN. Ya lo vamos a ver. Aquí los mensajes me llegarían acá si, por ejemplo, tengo algún tipo de notificación. Aquí donde está la manito, un tipo de notificación, por ejemplo, como haciéndome una pregunta, como haciéndome alguna compra, me llegaría aquí sí, aquí está, por ejemplo, este señor que está vendiendo un VPN, que es un servidor privado para las personas que quieren más privacidad, y bueno, pues lo venden 0.22 Bitcoin. Y ahí está, aquí están las notificaciones, pues ahí el sistema me está diciendo que es ahora te está siguiendo, hay alguien siguiéndome. Me está siguiendo Bazaar Bay, que es como el bot que ellos tienen ahí para que haga las publicaciones. Aquí yo tengo una consola de usuario donde yo le puedo decir ayuda, yo le puedo pedir ayuda y él me debe ahorita mandar todos los comandos de ayuda. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Esto es OpenBazaar y su software, cómo se instala, cómo se crea una página. Ya ustedes pueden ver, yo voy de nuevo aquí a mi avatar, mi página, ya tengo supuestamente un seguidor. Si ustedes deciden seguirme, aquí está mi dirección. Y bueno, gracias por seguir nuestros videos tutoriales. Denle manito arriba. Cualquier pregunta, pues abajo están los comentarios. Gracias por estar aquí mirando nuestros videos y instruyéndonos en todo lo que viene a cambiar la internet, que es las tecnologías disruptivas, el Bitcoin, la blockchain y todo lo nuevo. Saludos. Bye bye.